Voy a dejar de masticar. Bueno, hola a todos, por las dudas saludamos de nuevo. Hoy el tema era entonces la renta básica y las mujeres y los niños, así que vamos a empezar entonces, como habíamos quedado, por ahí por el capítulo del libro de renta básica, preguntas y respuestas, y después intercambiar y ver si podemos aportar algún otro dato de los experimentos existentes, o bueno, lo que vaya surgiendo. Entonces dice, capítulo 4, ¿cómo afectaría la renta básica universal incondicional a las mujeres? Dice, las mujeres constituyen uno de los grupos vulnerables que incrementaría su libertad con una renta básica universal incondicional. Buena parte de las formas de violencia que se ejercen hacia la mujer podrían verse reducidas al eliminar la dependencia económica. Primero queremos recordar que la riqueza actual es el producto de miles de generaciones anteriores a nosotros, de miles de millones de personas que realizan un trabajo sin recibir nada a cambio, como voluntarios, en el hogar, dando cuidados, y de otros tantos millones que reciben solo una pequeñísima parte de los beneficios de su trabajo a través de salarios. Desde este punto de vista, la renta básica es un reconocimiento de trabajos no valorados y un método para distribuir la riqueza y, por tanto, la renta, de acuerdo a esta realidad. Algunos de los trabajos que más beneficios generan, sin que por el momento sean reconocidos, son el doméstico y el de cuidados. Situación que supone una gran contradicción social frente a otros empleos nocivos y bien remunerados. Así, el trabajo doméstico y de cuidados, hoy por hoy, realizado mayoritariamente por mujeres, escapa a la contabilidad pública oficial. Un estudio del Instituto Catalán de la Mujer de la Generalitat de Cataluña, realizado hace poco más de una década, indicaba que el PBI catalán se incrementaría en un 65,9% si se contabilizara el trabajo doméstico no remunerado. Este porcentaje se encuentra en sintonía con otros muchos estudios que sobre la misma cuestión se han realizado en otros países y años. Sí, más allá de las estimaciones oficiales, recurrimos a nuestra memoria y experiencia personal, observamos la enorme cantidad de contribuciones que las mujeres han realizado y siguen realizando. Contemplemos algunos de los beneficios que podrían obtener las mujeres con la renta básica, teniendo también en cuenta algunas de las críticas que se suelen hacer. Frente a las voces que temen que, al recibir una renta básica universal incondicional, la mujer volvería al ostracismo y al trabajo exclusivamente doméstico, renunciando así a su desarrollo a través del empleo, recordamos que existen otras formas de realización que no son el empleo, ya que este no siempre es sinónimo de desarrollo, sino muchas veces de sufrimiento y explotación. La renta básica universal incondicional permitiría tanto a la mujer como al hombre elegir con mayor libertad cómo desarrollarse a través del trabajo, doméstico, de cuidados, empleo, actividades sociales o culturales, etc. La lucha por asumir socialmente el trabajo doméstico y el de cuidados puede salir beneficiada, ya que con la renta básica universal incondicional nos replanteamos conceptos como trabajo, riqueza y progreso. En todo caso, si la mujer o los hombres quieren dedicar parte de sus vidas al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos, atención de los mayores, el hecho de tener la opción de hacerlo o no hacerlo es buena noticia porque acrecienta la libertad de elección. De la violencia económica a la que están sometidas las poblaciones no escapan las mujeres. Tanto la feminización de la pobreza como, en muchos casos, la dependencia económica de la mujer respecto de sus parejas son obstáculos extra para la mujer actual. Con una RBUI, las mujeres tendrán una base económica que les permitirá hacer frente a la pobreza, agravada por ser mujer, y salir de la dependencia económica que alimenta muchas otras formas de violencia, sexual, física, psicológica. No se resuelve al 100% la cuestión femenina, pero sí se ponen mejores condiciones para avanzar desde el determinismo material hacia el campo de la libertad. Si bien es cierto que la RBUI no soluciona todos los problemas derivados de la discriminación hacia la mujer, también es indudable que contando con una renta básica habrá más tiempo y energía disponibles para combatir desde la raíz la discriminación de género o de cualquier otro tipo, así como para buscar medios que nos hagan avanzar hacia la igualdad real.
En definitiva, la mujer saldrá beneficiada con una RBUI y con ello también el hombre y la sociedad en general, ya que todo avance en la superación de la desigualdad, injusticia y sometimiento es un avance humano. Bueno, eso es lo que dice el libro. Lo dejo acá a mano por si quieren que relea algo. Bueno, justo en esa parte que se comenta al respecto de las tareas femeninas, en la ONU se habla de que una mujer, una niña, necesitan 3 veces más de tiempo y energía para realizar sus actividades cotidianas que un varón. Eso estamos hablando de la casa, de todo lo que tienen que hacer, el cuidado. Y que eso implica la dificultad en la educación y la dificultad para generarse o conseguirse empleos mejores remunerados. O sea, es como una cadena. Todo el tiempo que se necesita para simplemente vivir. Porque las tareas de la casa son 3 veces más grandes que las de un varón. Obviamente estamos hablando de las casas donde no hay igualdad en las actividades entre mujeres y varones. Yo lo que quisiera agregar es algo con respecto a las tareas de la casa, es que ha llegado un momento, es tanto la degradación que se le ha hecho a las tareas domésticas, ¿sí? Porque de repente se ha degradado mucho el trabajo del trabajo que hace la mujer. Y ella misma también, me parece a mí, se ha creído de que ese trabajo no es un trabajo digno, ¿no es cierto? No sé, es un punto de vista, ¿no es cierto?, que yo tengo con respecto a eso, ¿no? Como que la mujer misma ha degradado su propio trabajo, está bien que son momentos históricos diferentes, pero se degradó mucho el trabajo, que es un trabajo muy digno, el trabajo de la casa, la mantención de los chicos, el cuidado y todo ese tipo de cosas. Entonces se le han degradado como diciendo, no, este trabajo es malo y lo mejor es ir a buscar otro tipo de empleo. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Como que... Lo que pasa es que sería bueno 50 y 50. Sí. Ese es el tema. Y si a uno le encantaría estar en la casa y sería su sueño estar en la casa y hacer las tareas de la casa. Pero si no te gusta, no es tu sueño y estás frustrado. O sea, no. Yo en eso, viste, a mí, por ejemplo, no me gustan las cosas, yo no tengo hijos ni nada, tengo pareja. Y compartimos nosotros, no es mi caso, pero yo lo veo que me parece, por ejemplo, me contaban profesoras mías de la facultad que hacían su tesis cuidando a los chicos, viste, mientras escribían, el chico se trepaba una cosa, qué sé yo, y las parejas, viste, en ese momento, no digo que todo, en esa época, no aportaban nada. Entonces no tenés las mismas posibilidades y estás haciendo algo que no te gusta. A mí me parece que lo ideal es 50 y 50, ¿viste? Los dos trabajamos, los dos hacemos cosas, y si yo elijo libremente, poder quedarme en mi casa, ¿viste? Porque muchas veces no se elige. Entonces, gracias, por eso también se degrada, porque es algo que no te gusta, ¿viste? Si te gusta está todo perfecto, pero si no te gusta, ¿por qué lo tenés que hacer? No, yo lo que decía es que se ha degradado mucho ese trabajo, como que se lo ha tomado como un trabajo mejor, que un trabajo de segunda, el tema del trabajo dentro de la casa, ¿no es cierto? No digo eso de que uno pueda ejercer su profesión o no, sino que el trabajo dentro de la casa, la misma sociedad lo ha degradado, ¿no es cierto? Ha degradado a la mujer en su trabajo cotidiano, en su trabajo del cuidado, de todo ese tipo de cosas. Es eso lo que trato de decir. No sé si me... Eso no es valorado. Sí, si a eso te refieres, Eduardo, no es valorado el trabajo de la casa. Además,
que nosotros no creo que todos tengamos, por ejemplo, gallinas, ovejas, cabras. Eso en muchas culturas es parte de las tareas de la casa y eso lo tiene que hacer la mujer. Y además que generalmente, no sé en qué momento de la historia, pero no estoy ahorita totalmente sumida en estos datos históricos, pero que yo sepa, jamás han tenido una retribución, sino más bien han generado una dependencia. Jamás ha sido un motivo de ingreso económico. Siempre ha sido un motivo para justificar que está comiendo en la casa mientras el varón está trabajando en la calle, ¿no? Entonces ha generado una dependencia ese tipo de tareas. Sí, yo te digo porque estoy en contacto, yo estoy con los pueblos originarios acá en Quilmes, y entonces veo la visión y su punto de vista de los pueblos originarios con respecto a de cómo se reivindica el trabajo de la mujer, ¿no es cierto? No digo de que no se haga, no digo que no se dedique a otras actividades, sino que digo que esa tarea del cuidado, de todo del mantenimiento de una casa, que es todo un trabajo, se lo ha degradado, lo ha tomado como un trabajo menor. No, vos cuida la casa, yo voy a trabajar, que esto es más importante para mí. Es más importante el trabajo que hago yo afuera que el trabajo de la casa, ¿no? En todo caso, creo que lo que tendríamos que plantearnos como sociedad es por qué algunos trabajos, en este caso el de las tareas domésticas o de cuidado, están tan mal pagos. ¿Por qué no se los valora más afuera de la casa? Porque está todo bien con que uno quiera, sea hombre o mujer, que quiera hacer sus tareas domésticas y lo haga por gusto, pero el tema es cuando está normado de que tiene que ser de la mujer o del hombre hacer tal o cual tarea y no se puede salir de esa casilla. O sea, el tema es la libertad, como decía Silvia. Si yo lo hago por elección propia, está todo bien. Sí. Hay gente que le encanta cuidar a los chicos. Claro, como que estás encasillado, te toca eso, vos no elegís. Yo, por ejemplo, una compañera, nos encontramos después de muchos años del colegio secundario, ella eligió tener hijos y tuvo 6, era una fila. Dice, el mayor placer, yo admiraba, me encantaba, es criar a mis hijos. Ahora que los crié, yo voy a hacer una carrera universitaria. Pero me parecía genial, porque ella gozaba. Pero si vos le preguntás a cualquier mujer, que si tuviera la posibilidad de elegir, elegiría eso. No quiere decir que no le gusta estar con los hijos, tener un tiempo y todo eso, sí, pero la tarea que es todos los días lo mismo y que no te pagan y que se siente que el que gana es el que va a trabajar y trae el dinero a casa, que en muchos casos pasa así, ¿viste? Como vos que no trabajás, vos que no trabajás, porque el estar en casa significa que no trabajás. Porque recibís un salario. Ahí claro, Fernanda en realidad sería vos que algo. no generás plata. O sea, vos que no generás plata sería en realidad la frase correcta. Claro. Perdón, Gilka, te interrumpí. Sobre todo, Fernanda quería hablar. Creo que esto es para analizarlo desde cuál es la raíz o cuál es una de las raíces. Y bueno, es cuando empezamos a criticar o a hacer una crítica constructiva de los regalos que recibimos en las infancias. No es casualidad que ni siquiera cuando empezamos a hablar, somos bebés, nos encajan a las mujeres un bebé. O sea, somos madres de un muñeco antes de empezar a hablar. Y a los hombres no. ¿No? El cochecito, y cuando empezaste a caminar ya tenés la palita y la escobita, y por poco te dan o sea, todas las cosas de la casa y del cuidado son exclusivamente femeninos porque vienen hasta de color rosa, con el que se identifican las mujeres. Esa es una de las raíces de cómo te lo imponen, porque es una imposición. Y el dolor, porque nos ponen los aritos. Entonces ya sabes que de grande vas
la encargada del cuidado, y que la belleza va a doler. Y los hombres, por su parte, identificados con el color celeste o azul, tienen los elementos de violencia, porque las armas, todo lo que es construcción, trabajo y violencia está a cargo de los hombres. Y yo que quería hacer, me gustaba la carpintería de chica, te tildaban de machona. Y no, es algo que me gusta, para mí es arte. Para vos es un trabajo de hombres, para mí es arte. Entonces, bueno, ahí es donde no cuadra. Y bueno, entonces, ahí es donde ya sabes desde chico que vas a tener posibilidades y tu cabeza empieza a... ves posibilidades, no ves restricciones, ¿no? En cuanto a lo laboral, no tanto para con lo artístico. Y ahí es, bueno, donde te encontrás un montón de cosas. Los dos estamos limitados. Yo siempre digo, no es que los hombres son los que salieron beneficiados con el patriarcado. Los hombres están sometidos a las mujeres, pero distintos. Y Florencia Freijo tiene una frase que ahora no la encuentro, que dice, las tareas de cuidado, bueno, ahí lo busco y la cito porque es genial, con respecto a cómo se crean los comportamientos de violencia, que no es casualidad que tengamos cada 23 horas una muerte de mujeres en más de... O como yo vi de una frase de John Lennon que decía, ¿por qué Dios, y si Dios es una mujer? Eso lo dijo hace años John Lennon. O ¿por qué un cura no puede ser monja, ¿no es cierto? Bueno, ahí vemos todo el tema de la discriminación y la imposición que viene desde hace años, de que están como supeditadas tareas para un sexo y para el otro, ¿no? Es una payasada. Sí, No, u otra pero cosa lo que que también pasa es sigue que todo esto pasando, otra cosa que sigue pasando es el tema de que ante el mismo empleo, el mismo puesto, le paguen más a los hombres que a las mujeres. Y vos decís, Sí. ¿por qué? y los puestos que menor remunerados lo ejercen mujeres. Por ejemplo, maestras en Argentina son todas mujeres, no hay mujeres. Cuando yo vine acá a España me llamaba la atención de que había muchos hombres maestros. Y claro, acá se paga muchísimo más, entonces está dividido, hombres y mujeres. Pero en Argentina normalmente la docencia está muy mal paga. Bueno, la época de Cristina estuvo mejor, pero en general siempre estuvo muy mal pago. Y el servicio doméstico siempre fueron mujeres, por más que cuides un hombre, pero siempre mujeres, porque estaba mal pago también. Por otro lado, el seguro social de las mujeres es en menor porcentaje en todo el planeta. O sea, los varones, un porcentaje mayor de varones tiene seguro social y las mujeres no, obviamente, porque no tienen un trabajo. Y accedes a los seguros sociales a través del trabajo, si es que en el país no tiene seguro social toda la población. O sea que con eso, encima, tienes menos salud, menos dinero, mucho más trabajo. Esos condicionamientos serían los que se superarían con una renta básica. No, y yo me acuerdo que también, ahora no sé cómo estará, pero que había determinados trabajos que si tenías hijos no te contrataban, por ejemplo. Oh, sí. Claro. Eso era... El tema, claro. Claro, la licencia de maternidad creo que es un poco la excusa de por qué las mujeres cobran menos en un puesto, porque siempre está como el riesgo para el empleador de que la mujer en algún momento se retire y tenga que poner un reemplazo. Entonces es como que se atajan de antemano y decir, ah, bueno, a vos te pago menos porque sos mujer. No, o si se enferma el hijo, también piensa, Claro. si se enferma, ¿y quién te lo va a cuidar, viste? Y bueno, yo creo que ahora eso no está tanto, pero antes era muy fuerte, viste.
que te preguntaba, yo me acuerdo de ir a entrevista y te preguntaba, ¿tiene hijo? ¿Está casada? ¿Piensa casarse? ¿Qué te importa? Problema mío, ¿viste? Claro. Claro, ¿qué te importa? Acá en Bolivia, todavía en los colegios, para aceptar a tus hijos, te preguntan si estás casada y si tu hijo tiene o no tiene padre. Acá en Bolivia es súper machista en nuestro país. Ah, sí, Bolivia es muy Entonces, si se trabaja con pueblos originarios, capaz se tiene también un poco más de esa forma, ¿no? Donde si vas a entrar a la casa, seguro que la mamá va a agarrar y va a llamar a las hijas para que te sirvan algo. No va a llamar a los hijos para que te sirvan algo. Entonces es una especie de disponibilidad continua, ¿no? En el tema del servicio. Claro. Y el tema de la salud también, ¿no? Porque lo he escuchado al señor, este hombre que es cardiólogo, doctor Daniel Rossetti. Sí, Rossetti. Que siempre habla de que, a ver, nosotras las mujeres consideramos que ganamos entramos, digamos, al mundo laboral y que somos más independientes. Y esto tiene su parte cierta porque empezamos a trabajar en lugares donde antes no había mujeres. La realidad es que sí empezamos a trabajar, pero seguimos siendo una minoría tremenda en la mayoría de los campos, ¿no? Pero el problema es que a raíz de este aumento de la cantidad de mujeres en diferentes ámbitos, empezó a crecer el tema de los ataques cardíacos y ese tipo de cosas por el estrés, porque las tareas del hogar no es que fueron divididas. Los hombres, no digo los presentes, pero en general, se ocuparon de, con sus ingresos, comprar electrodomésticos para suplir su parte del trabajo. Pero ¿quién se ocupa de poner las cosas en el lavarropa? Ay. Te saca el video porque se te entrecorta mucho el audio, Fer. Seguí hablando, dale. Digo, las tareas del hogar, ¿quién pone el lavarropas a andar? ¿Quién pone el lavavajillas a andar? ¿O quién saca la ropa y la vajilla del lavarropa y lavavajillas? ¿Y quién pone, bueno, el robotito a que aspire o a la aspiradora a que aspire? Bueno, las cosas, los diferentes electrodomésticos siguen siendo manejados por mujeres en su mayoría. Entonces, cuando uno se lo plantea a su amiga o conocida o lo que sea, nos dicen, y bueno, las cosas son así. Siguen, o digo siguen porque actualmente no me pasa, pero seguimos con esta culpa. Si lo planteamos, nos sigue pareciendo culposo y como forzado planteárselo a nuestra pareja. Incluso siendo jóvenes, también me pasó cuando viví con mi pareja, plantearlo y cuando él me dijera, no, la verdad que me da fiaca lavar, vos lo haces mejor, y bueno, listo, con tal no discutir, accedemos, pero es la verdad que, o sea, chicos, no recibimos cursos de cómo lavar la ropa, ni cómo lavar la loza, ni cómo, o sea, no. Uno no recibe el curso. La realidad es que de chica te ponen una palita y una escobita y sabes, asumís que vas a hacer el resto de tu vida la encargada de ese rol. Pero, bueno, así como es cultural hacerlo, también es cultural desaprenderlo. Porque esto termina pasando. Acá el doctor López Rossetti da como una especie de receta médica donde dice, para la mujer, evite la multitarea y el multitasking no es un mandato femenino. No se sobrecargue, no se estrese, haga una cosa por vez. Entonces esta politóloga feminista le contesta en su posteo, ¿no?, de Instagram. Muchas gracias por la recomendación.
pero ¿cómo hacemos para no hacer multitarea si somos las encargadas de hacerlo y cuando lo planteas no recibís la llegada, ¿no? Y esto, cuando el 40% de los juguetes destinados a niñas en el mercado están destinados a enseñarnos a utilizarlos, digamos. No nos independizamos económicamente, nos casamos o nos divorciamos por el mandato, pero el mandato sigue ahí. Los hijos deben ir con sus madres, por ende hacemos doble jornada de trabajo, sumando la de cuidadoras. Y a mí me pasaba incluso con mi papá, ponerle que está todo bien, que hoy recién ahora está entendiendo que cuando terminamos de comer no somos las hijas las encargadas de limpiar y todas esas cosas, sino que es más repartido entre toda la familia, ¿no? Porque la típica es que el hombre se levantaba y se iba al sillón. Y bueno, todos tenemos ganas de ir a sentarnos, pero no podemos seguir siendo las mujeres las encargadas de la limpieza y la crianza. Exacto. Ayer hablaba con mi hija y le contaba que todo el domingo me la tenía que pasar lavando y limpiando la casa porque durante la semana tenía que estudiar y trabajar también. Y eso jamás ha sido remunerado, obviamente. Y tampoco es algo que te lo plantees como mujer y digas, está bien, estoy gastando mucho tiempo y por eso tardo más en hacer ciertas cosas y por eso me cuesta más tener tiempo para estudiar y por eso no me acuerdo todas las cosas que tenía que decir en el examen, ¿no? Más bien agarras y te culpabilizas. ¿Cómo es posible que yo no pueda? Y vives como mujer culpándote por todas las cosas que no te salen bien. De hecho, hicieron un estudio muy interesante, una universidad, les plantearon a mujeres y varones, ¿no? A ambos grupos de mujeres y varones, muy capísimos, digamos, intelectualmente, con un CI súper alto, todos, mujeres y varones. Y en el examen que les dieron, les pusieron un ejercicio que estaba imposible de resolver. Entonces se le acercaban las mujeres al profesor y le decían, profesor, no sé por qué algo no hago bien y no me sale este ejercicio. Y cuando los varones se acercaban al profesor y decían, no sé por qué este ejercicio está mal, no sale. O sea, la mujer tiende a tomarse como que ella no puede hacer algo. Es totalmente su responsabilidad. Mientras que el varón es como que ahí afuera. Eso está mal. Claro. También hay una naturalización de las tareas, ¿no? Para hombre y para mujer, ¿no? Toda esa naturalización. Que esa hay que romper. Pero eso es condicionamiento social, no es una naturalización, es condicionamiento social, ya desde que nacemos. Hay que romper con ese paradigma, de a poquito. Nosotros que somos más grandes tenemos que desconstruirnos, no queda otra. No, desde ya. Pero, viste, se naturalizaron cosas. Mira, yo el año pasado, este año no trabajé por la pandemia, trabajo con chicos, ¿no? Y eran chicos chiquitos que teníamos, y teníamos un salón muy grande que podían elegir todos los juegos, y venían los nenes de 3, 4 años, 5, y teníamos una parte que era una cocina, con todo lo que podía tener una cocina, una reproducción, microondas, lavarropa, todo. Y después tenía otra parte que eran autos, otra parte muñecas, el castillo, bueno, y podían hacer la comida, y bueno, y ahí lo que hacíamos era que venían los chicos, y los chicos se reentusiasmaban en cocinar, ponerle en el microondas, teníamos un carrito que era como que iban al supermercado, y ahí lo que tratábamos nosotros era que
pero sin forzar, salía automáticamente, que tanto los chicos como las nenas como los nenes jugaban, pero sin diferencia por sexo, les encantaba igual, sin condicionarlos, y estaban fascinados, ¿viste? Y cada uno hacía todas las tareas, las nenas también subían al castillo y agarraban la espada. Me pareció interesantísimo, porque yo eso en Argentina no lo había visto, ¿viste? Me parecía que había roles más fijos, ¿no? Está bien, hace 15 años que no vivo en Argentina. También hay una cosa simple, muy chiquitita, que es el tema de los colores, ¿no es cierto? Esto es muy reciente, pero antes, ese es color de nena y ese es color de varón, ¿no es cierto? Antes Sigue siendo eso, sigue siendo. Si ven a una de rosa por la calle le dicen qué linda nena, y si es celeste, qué lindo nene. Eso sigue estando. es un tema, ¿no? Y la sociedad volvió de nuevo a las princesitas, que están todas las princesitas, cosa que se había dejado, y se volvió, que es terrible. No sé, la princesa Sofía y no sé quién más, eso es un retroceso terrible, porque todas las nenas quieren disfrazarse de princesa con las coronas y qué sé yo. Eso me parece terrible. Cierto. Por eso hay que estar muy atento a todo eso. Ay, sí. Lo importante creo es el avance, ¿no? Como que se está cuestionando. Antes directamente pasaba desapercibido. Y ahora ya no cuentan con la comunidad, nuestro silencio, nuestra aprobación, al menos de todas. Sí, hace rato Fernanda comentaba algo que me da pie para leérselos un poquito, el tema de la ONU. Esto de que una mujer puede agarrar y aceptar que el varón no haga tareas en la casa por evitar violencia. ¿Por qué te vas a poner a discutir que no es una tarea solo de la mujer y bla, bla, bla? Y si tienes una pareja violenta, terminamos muy mal. Acá habla, primero que hablaban que ya con el COVID han aumentado los porcentajes del tema de violencia, desigualdad, discriminación hacia lo femenino, muchísimo más. Y dice, incluso antes de que existiera el COVID, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia del COVID, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías. Por lo menos el 40% de las mujeres sufren violencia y busca ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10% de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. La situación actual de la pandemia ha generado no solo mayor exclusión femenina, sino mayor falta de trabajo, mayor posibilidad incluso de vida, porque ha subido el tema de la violencia contra ellas. En ese sentido, es cierto que hay avances, pero que con pandemias y con la dificultad que se va a tener en el futuro con el tema del empleo, esta situación va a generar muchos mayores descalabros. Estamos hablando de niñas y de gente hasta 49 años. Están sufriendo en este momento violencia justo por este tema, por género. Bueno, a mí me quedó algo dando vuelta de lo que habíamos leído del capítulo del libro, ¿no? Que preguntarnos si la renta básica beneficia o no a las mujeres, ¿no? Y qué opinan desde el feminismo. Y curiosamente he leído, por suerte no me he tocado con ninguna persona que opine de esa forma, pero
he leído que hay algunas feministas que consideraban como que la renta básica, capaz que por no entenderla en profundidad, ¿no? Como que podía ser, bueno, lo que decían en el libro, ¿no? Condenarlas a el trabajo doméstico, justamente, porque es como que, bueno, si tenés la plata asegurada, entonces no necesitas trabajar afuera. Ese argumento contra la renta básica desde el feminismo lo escuché. Pero bueno, un poco en el libro y un poco en el manifiesto feminista que les compartí, quería por ahí leerles un parrafito, pero básicamente lo que se dice es que, bueno, a ver, ante la situación de tener un compañero que te oprime, o sea, siempre vas a tener más posibilidades de emanciparte teniendo un dinero propio que no teniéndolo. Entonces, en ese sentido, la renta básica ayudaría, más allá de que, bueno, acá en el libro un poco hablaba, ¿no? El tema de que tener una renta básica nos daría tanto a hombres como a mujeres plantearnos el tema de, bueno, qué es el empleo, qué es el trabajo, y revalorizar el trabajo de cuidados, y que cada uno pueda elegir libremente lo que quiera, ¿no? Pero, si me permiten, les leo un fragmentito de esto del manifiesto feminista que les compartí hace un ratito por el chat. Dice, ¿es la renta básica una medida feminista? Una propuesta es feminista o no en la medida en que aporta mayor autonomía a las mujeres, es decir, a la mayoría de nosotras. ¿Y acaso no hace eso el dinero en nuestro mundo? O sea, a nivel general. Quizás en un futuro seamos capaces de crear otro tipo de sociedad, pero de momento renta es autonomía. En el caso de las mujeres, además, disponer de recursos también implica menor dependencia respecto de los hombres, más posibilidades de salir de una situación de violencia machista en la relación de pareja, por ejemplo, o de no tener que soportar condiciones laborales insultantes o abusos sexuales en el ámbito laboral por miedo a ser despedida. Disponer de recursos de manera incondicional nos libera de tener que exponernos al paternalismo burocrático, a la violencia institucional para obtener lo básico para la vida cuando el mercado de trabajo nos excluye o maltrata. La renta básica sería, en fin, una herramienta real, tangible ante las violencias. Esto es lo que dicen ahí en uno de los parrafitos del feminismo. Diría que coincidimos. Justo Exacto. ahora estamos participando con una articulación feminista en Bolivia y nos estamos ocupando voluntariamente de todos los casos de violencia que podemos tomar. Hay de todo ahí trabajando a full y nos encontramos con la misma situación en todos los casos. Necesitan salir de su casa, necesitan ir a un lugar donde poder estar lejos del violento, necesitan comer, necesitan cuidar a sus hijos. Y nada de eso te lo proporciona el Estado, ni siquiera sus familias. Entonces tenemos que hacer como triple trabajo para que una persona se salve. Aparte, en la mayoría de los, hay muchos casos de que justamente no que se critica por qué no se va y deja al maltratador. Muchísimas veces no puede porque no tiene dinero, simplemente no tiene dónde ir, no tiene quien lo cubra, ¿viste? Y esto yo creo que sería una parte importante la renta básica, para tener una base y poder irse. Tal cual. Es urgente. Me venía a la mente que otro problema por ahí de los sectores más vulnerables, ¿no? El tema de, y vamos a esto, ¿no? De qué tareas puede hacer una mujer en situación vulnerable, ¿no? O sea, tiene o el tema de las tareas de cuidado, ya sea de niños, o limpiando un hogar, o cuidando ancianos, o si no, muchas veces cae en el tema de la prostitución, pero no por una elección, sino por una cuestión de que las oportunidades que tiene son escasas, ¿no? No tiene acceso a la educación, o no puede completar sus estudios por esto que estamos hablando, ¿no? Por la falta de tiempo, por tener que cuidar a su familia y demás. Entonces, el tema de la prostitución, que no es solamente femenina, obviamente, ¿no? Porque también está en el colectivo LGBT, en los trans, también en algunos hombres, por elección, o sea, pero, digamos, el tema de tener una renta básica que te permita tener un colchón asegurado, te permitiría salir de esas situaciones, ¿no? También. Que son muy, muy violentas, tal cual, como decía acá recién, ¿no? Distintos tipos de violencia. Así es. Y con ello también vienen los niños, ¿no? Si bien ahí en el libro no tenemos escrito al respecto de los niños, de lo que pude sacar en la ONU, tenemos
más de 175 millones de niños, alrededor de la mitad de los niños en edad preescolar de todo el mundo, no están matriculados en la educación preescolar y debido a ello pierden la oportunidad fundamental y sufren profundas desigualdades desde el comienzo de sus vidas. De cada 10 niños y adolescentes no están aprendiendo ni un mínimo en lectura y matemáticas, según un informe de la UNESCO del 2017. En los conflictos armados, cerca de 250 millones de niños viven en países o zonas afectadas por conflictos armados. En Siria, los 5 años de conflicto han provocado la muerte de más de 400.000 personas y según las estimaciones del antiguo enviado especial para Siria, más de 7.000 niños fueron asesinados o mutilados desde el estallido del conflicto del 2011. En Somalia, los niños siguen siendo los más perjudicados como consecuencia de las crisis. Más de 5.200 niños y niñas fueron víctimas de graves violaciones, siendo este solo el número de casos denunciados. Cientos de niños fueron reclutados, utilizados, asesinados y mutilados. Más de 3 millones no asistieron a la escuela el año pasado, estamos hablando del año pasado, y cientos de miles estaban desnutridos. La violencia que están sufriendo hoy mismo en el COVID los niños también ha crecido. Estas otras cifras son todavía mucho más alarmantes. Casi 52 millones de niños morirán antes de cumplir los 5 años entre el 2019 y el 2030. Los niños de África subsahariana tendrán 16 veces más posibilidades de morir antes de los 5 años que aquellos que vivan en países de ingresos altos. 9 de cada 10 niños en situación de pobreza extrema vivirán en África. Más de 60 millones de niños en edad escolar estarán sin escolarizar, aproximadamente el mismo número que en la actualidad. Se habrá obligado a contraer matrimonio a más de 150 millones de niñas antes de que cumplan 18 años para el 2030. Parece otro mundo, ¿eh? Comentarles que además acá hay asociaciones de niños que han pedido el derecho al trabajo, porque ya que no existía una ley que diga que podían trabajar, entonces los podían utilizar como burros de carga, pagarles un boliviano al día por trabajar todo el día con un plato de comida. Y esta situación de los niños, por eso es que me pareció muy importante cuando lo tocamos con Juana, realmente está sucediendo. No lo vemos, pero está sucediendo. Y pensar en que una renta básica sea solamente para adultos de 18 años para arriba, por ejemplo, estaría nuevamente eliminando a los seres más empobrecidos de nuestro planeta. Seguro. Ese derecho humano es necesario y urgente hoy. Sí, sí, sí. Sí, lo terrible es escuchar cuando hay algún diputado prehistórico que te dice que el trabajo infantil está bueno porque ayuda a los chicos, a las familias y demás, entonces como que el trabajo rural está perfecto y que ayuden en los campos a los padres. Vos decís, no, un chico tiene que comer bien, tiene que ir al colegio y capacitarse, tiene que jugar, tiene que tener descansos. Es increíble. Yo lo que les quería compartir también es los experimentos de renta básica. Recolecté 2 nada más, el caso de Namibia y de India, como para tirar algunas cifras respecto a mujeres y niños. ¿Qué querías comentar, Shilka? Antes de... No sé, otro de los datos que me acordé que era el tema de que la mitad de los niños está desnutrido hoy en día. Bueno, en Argentina esa es la cifra que se dice ahora, que el 50% de los niños argentinos son pobres. O sea, debajo del umbral de pobreza, digamos. Eso implica que tienen que hacer, que se meten a trabajos de venta de droga en pequeñas cantidades. Ahí se facilita para estas organizaciones que andan reclutando niños y los convierten en trata y tráfico.
son los sectores más vulnerables. Muchos de estos niños son hijos de personas también en esa situación y se supone o se ve que esto, en vez de achicarse, agranda progresivamente el tema de la pobreza y la desigualdad. Estos mismos niños van a generar la misma situación. Claro, yo ahora en tiempo de pandemia no lo veo tanto en la calle porque no salgo, obviamente, pero antes se veía mucho el tema de los chicos pidiendo monedas en la calle hasta altas horas de la noche. Y vos decís, ese chico tiene que estar o descansando, o durmiendo, o estudiando, no haciendo eso. Y pasando frío y enfermándose. En Constitución, en la estación de tren de Constitución, no sé ahora, pero yo me acuerdo que nosotros íbamos a hacer operativo por el PH y había una cantidad impresionante y nos quedábamos hasta tarde y después íbamos a tomar algo y nos contaban ahí los camareros que dormían ahí directamente, no tenían familia, nada, y viste pidiendo o robando. Lo sacan, pero están alrededor, es lo mismo. ¿Qué? Lo sacan de los bancos de Constitución, pero es lo mismo. O sea, están alrededor. Claro. Y se peleaban y se tiraban con botellas de vidrio. Era una cosa terrible, ¿viste? Yo decía, ¿y esto no? Y otra de las formas que hacían, en la estación, abrían las puertas de los taxis para ver si les daban unas monedas, pero vivían ahí, vivían en la estación en esa época. Sí, sí, sí. Bueno, les quería leer el caso entonces de Namibia, de los experimentos que hubo de renta básica, ¿no? Ahí había un proyecto piloto de 2 años, entre 2007 y 2009, esto no es nuevo, ¿no? Estos datos, pero lo que sirve son las cifras, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? En una zona rural de bajos impuestos, de bajos ingresos, se seleccionó un grupo de 930 habitantes y recibieron un pago mensual de $100 namibios, que en aquel momento equivalían a 12,4 dólares americanos. Entonces, si bien el pago no era mucho, pero el número de chicos con bajo peso dice que pasó del 42% al 10%. Y las tasas de abandono escolar se redujeron del 40 al casi 0. O sea, la reinserción escolar, ¿no? Después dice, aumentó también el número de pequeñas empresas, bueno, el poder adquisitivo en general de los habitantes, y también que se creó un nuevo mercado de productos, ¿no? Pero bueno. Después, respecto al tema de los niños, o de las mujeres en la India, en 2010, se dio también una renta básica parcial, que era un proyecto piloto apoyado por la UNICEF en su momento, y desarrollado por el Sindicato de Mujeres de la Asociación de Trabajadoras Autónomas, SEWA, CEWA. Entonces dice, durante un año, 6.000 personas de zonas rurales de Madhya Pradesh recibieron un pago incondicional que equivalía a alrededor de 24 dólares americanos al mes para una familia promedio, digamos. O sea, sí, bueno, hay que ver si es tan incondicional, ¿no? Pero dice que lo que se logró fue una mejor alimentación, salud, educación, vivienda e infraestructura, se reactivó la economía y sobre todo el nivel de instrucción. O sea, acá volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Al tema de la gente que se reinserta en la escolaridad, ¿no? Así que bueno, esos son los dos datitos que pude recolectar de algunos experimentos. Obviamente hay más, pero bueno, habría que buscarlos, ¿no? Qué bueno eso, Rami. Sí, está muy bien. Dos cosas que me acuerdo. Una con respecto a los niños, obviamente la desnutrición genera la dificultad cognitiva, ¿no? Claro. En todo el desarrollo. Y esto que muchas mujeres hemos tendido a hacer, nos dicen a veces que somos culo inquieto y que tenemos muchas cosas por hacer y que estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo y vamos haciendo. Y claro, se nos ha acostumbrado a pensar en muchas cosas al mismo tiempo y dar respuesta a todo lado. Y entonces una decía, claro, pero soy capa porque puedo hacer las cosas muchas al mismo tiempo y vos estás con una o dos, ¿no? Y así como que te elevabas un cachito. Sin embargo, hace poco encontró un estudio, ahí vi mi hija, que decía que este tema de estar poniendo a la mente
al sistema nervioso trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo, lo que te genera a largo plazo es una pérdida de memoria de corto plazo. Entonces te va generando una ruptura de ciertas conexiones neuronales. Entonces tampoco es nada interesante que en lo psicológico tengamos que estar atendiendo 40 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, necesitamos realmente una salud mental distinta. No podemos estar atendiendo 40 cosas al mismo tiempo. Wow, qué loco. No, me llama la atención porque me pasa a mí eso, viste, que bueno, como acá yo vivo con Fabio, yo a veces hago eso, viste, que soy muy de atender las cosas de la casa, bueno, una cuestión de interés, ¿no? Me gusta tener la casa ordenada y más o menos limpia, ¿no? Entonces, claro, voy a un ambiente y me acuerdo que tengo que limpiar algo y fui en realidad por otra cosa y me engancho con otra y encuentro que hay una taza sucia, entonces la lavo y después veo que había cosas para secar, entonces las seco y las guardo y una cosa como que me va llevando de una a la otra y a la otra y a la otra, ¿no? Entonces, y es muy loco, pues yo siempre tengo esa sensación de que tengo una memoria de porquería. Entonces, qué loco esto que estás diciendo del estudio, ¿no? Ahora entiendo un poco, no es falta de Memorex o Fosfovita o esas porquerías. Exactamente, necesitamos salud mental también. Una vez más, la renta básica podría ayudarnos a generar muchas condiciones distintas y de hecho, la necesidad de generar un cambio de paradigma. Sí, 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 sí. Claro, en este caso, a ver, porque, a ver, yo no es que dejo de hacer cosas o que dejo de estudiar, pero sí, es verdad, la tarea doméstica me lleva mucho tiempo, si bien la hago con cierto gusto, pero me lleva mucho tiempo. Y a veces termino muy cansado para cuando quiero ponerme a hacer lo mío, entonces es como que siempre me termino postergando. Eh, sí, sí, es muy loco, ¿no? Pues estoy hablando yo desde el lado como masculino, ¿no? Pero es muy loco porque sí, la tarea doméstica jode a todos, pero el ideal, está bien, ahora en cuarentena no se puede, pero el ideal sería que haya alguien que quiera recibir un pago por hacer esas tareas domésticas, con un pago que sea, no sé, en blanco, un buen salario, qué sé yo, y que se dedique a eso y que nos libre a nosotros. O, bueno, robots, ¿no? Que también eso es otra alternativa. De hecho, Fernanda mencionaba la aspiradora robótica, bueno, yo la tengo, pero eso es algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Es muy de clase media para arriba, digamos, pero claro, ese tema de dedicarnos, bueno, a lo que uno quiere, pero bueno, alguien tiene que hacer las tareas domésticas. Entonces, el tema sería eso, interesante, que el que la haga sea bien remunerado, digamos, o que tenga mínimamente una renta básica, el que lo quiera hacer por elección. De hecho, el dato que habíamos dado en la anterior entrevista con los amigos del SEUM era que en Alemania sacaron ese dato, 56 millones de horas, no, 56 billones de horas de trabajo son remunerados en Alemania y 96 billones de horas no son trabajos remunerados. Son trabajos de la casa, de cuidado y de voluntarios. ¿Puedes repetir las cifras, por favor, Gilka? 56 billones de horas son las que son remuneradas y 96 billones de horas son las que no son remuneradas. Hace un 80% más, mirá vos. Yo tengo una... Vos sabés que la otra vez escribí un cuento que tenía que ver con la envidia, ¿no? Por ahí es loco lo que te digo, ¿no? Pero era un chico que estaba... No sé si tendrá que ver, pero bueno, tengo ganas de contarlo. Resulta ser de que un varón estaba ahí sentado en la plaza y pasaba una mujer embarazada, ¿no? Y de repente el chabón se ponía loco por esa capacidad de las mujeres de generar otro ser humano dentro de su propio ser humano, ¿no? Como que de repente se le lograba toda una historia de cómo dice, qué bárbaro esto de las mujeres, ¿no? De poder generar otro ser dentro de su propio ser, es una maravilla, y nosotros los varones no lo podemos experimentar. Bueno, era una cosa que a mí me pasó para un cuento y para un cortometraje que se hizo, ¿no? Pero bueno,
algo así, como que esa maravilla, ¿no? Sí, sí, está bueno. Está bueno cuando es elegido, ¿no? Cuando es un proyecto elegido. Desde ya, Claro, totalmente. pero de todas formas, es todo un temita eso, ¿no? Por lo menos. Sí, he estado haciendo algunas encuestas. Últimamente las mujeres no quieren usar esa maravilla. Ah, bueno, bien. Pero Sí, las más jóvenes. Y también vi un estudio justo ayer o en la noche, creo que estaba mirando un estudio donde se veía a las mujeres muy mal por el hecho de elegir no ser mamás, ¿no? O sea, es interesante tener la posibilidad de hacerlo, pero elegido. no, Y Bueno, de ojalá eso hay, con condiciones interesantes, porque miren qué pasa con los niños. Y sí, sí. terminan siendo los niños como los lugares a los que se destina mucho dinero para superar pobreza, pero en realidad tampoco es que les llega a ellos. Se gasta en la administración de esa pobreza. Entonces es un tanto irónico e hipócrita el tema de lo que se destina ahora en bonos para estas situaciones. Pero sí, rescato, Eduardo, que hay algo que podríamos elegir hacer, si podríamos elegirlo bien. De hecho, yo decidí no tener más hijos, por eso, porque las claro. condiciones de este planeta no están como para eso. Claro, pasa que hay todo un estigma social de la mujer que no quiere o no puede tener hijos, ¿no? Pues también está la que por una cuestión biológica particular no puede y quiere, pero sí, es todo un tema psicológico y también como te señala la sociedad, ¿viste? O mismo si tenés los chicos de grande, a mi vieja le pasó eso, que a mí, por ejemplo, me tuvo de grande, casi a los 36, ¿está bien? En el 83 eso era ya ser una madre añeja, le decían sus propias amigas, y le decían que iba a nacer con deformidades o con defectos o con qué sé yo. Bueno, yo le salí puto, pero bueno, más allá de eso, creo que más o menos salí La bien. pinta. ¿Y Pero, cómo naciste, Ramiro? ¿Y cómo naciste? no, por parto natural, lo más No, bien. no me refería a eso. ¿Normal? Sí, creo que sí. Ah, Nació bueno. muy lindo. No tengo ningún daño cognitivo ni nada, pero bueno. No, a lo que iba, también hay mujeres, conozco, yo le doy clases a una señora grande que, bueno, más allá de que quedó viuda de joven, pero nunca tuvo hijos. Y entonces dice, a mí me molesta mucho que a mí a mis 70 y pico de años me digan abuela. No, no soy abuela, ni fui madre, ni nada, y me revienta que me digan abuela, decime, no sé, persona mayor, decime otra cosa, pero ¿por qué esta cosa de, ay, la abuelita? O sea, le da por las pelotas a la mina que le digan abuela. Pero no por una cuestión de la edad, por el tema de que obligatoriamente sos madre y fuiste abuela también, ¿no? Esa cosa de la maternidad, no por la edad. Debe ser muy incómodo, ¿no? Me imagino. O bueno, padre, ¿no? También lo mismo, abuelito, que te digan abuelo si no fuiste ni siquiera padre, ¿no? Ponele. Es toda una De cosa hecho, Rami, en ese documental que veía de España, de las mujeres que hablaban justamente haber elegido no ser mamás, una de ellas tiene 25 años y no le querían hacer ligadura de trompas. Acá en Bolivia yo atendí a una persona que para hacerle la ligadura de trompas, la torturaron psicológicamente primero. claro, para convencerla de que no lo haga, básicamente, que lo Exactamente. piense. Y no te hacen así nomás los médicos una ligadura de trompas si no tienes más allá de 30 y si no tienes hijos, algún Sí, sí. hijo antes. O sea, es Pero ¿sabés un también protocolo médico. ¿sabés también lo que puede ser? Que muchas veces yo lo escuché de los médicos que tienen miedo que después se arrepientan, porque si con 20 y pico te querés hacer, que después, por ejemplo, tengas una pareja o no, o viste como sea, con vientre alquilado, lo que sea, y que te arrepientas si sos muy joven. Ese es el argumento que dan ellos. ¿Viste? Sí. Sí,
Y parece muy hipócrita desde mi punto de vista, no sé si voy a ser dura con esto, pero que hayan niños que a los 5 años tienen que decidir trabajar, decidir prostituirse para sobrevivir, y que una mujer de 25 años no sepa que no quiere tener hijos. O sea, Ese es el argumento Sí. que dan en general los médicos para no hacerlo. Sí. No sé. Sí qué sé yo, se me cruzó acá el tema de, no da para esto, ¿no? Pero el tema de la ablación, ¿no? Ay, sí, por favor. ¿De la? Ablación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Y sacar el clítoris, estirpar el clítoris. Claro, sí que no, Ah, para que no puedes gozar en las relaciones sexuales. y que no tenga placer, ¿no? sí. Esto es un temita, ¿no? Que se practica en África y de repente había una negra, no sé de qué lugar de África, que yo fui a ver una película sobre la ablación acá en San Telmo, donde, bueno, se habló explícitamente y esta persona se casó con un alemán, fue a vivir a Alemania y después volvió nuevamente a África y en África empezó a orientar a las chicas para que no se lo hagan, porque bueno, pero es terrible eso de quitarle el placer, ¿no? es Más un que tema nada. religioso. Sí. Lo que pasa es que en la Edad Media, cuando la iglesia quiere, antes los curas se casaban, y cuando quiere hacer que los seminaristas empiecen a tener como un ámbito cerrado de conocimiento, empiezan a poner que no se pueden casar los curas. Y ahí empieza, para justificar todo esto, empieza todo el tema de demonizar a la mujer, que era la culpable, que los provocaba. Hay toda una cosa muy fuerte de la iglesia, y entonces empiezan a hablar de las brujas, de las, no me sale el nombre, de los, en el campo es normal las fiestas paganas, ¿no? Entonces decían que las fiestas paganas estaban hechas, iban las mujeres y copulaban con el diablo, por eso que el hombre solamente se tenía que casar y tener hijos, y la mujer no tenía derecho a tener placer. O sea, que era solamente como una cosa para tener hijos. Y bueno, las únicas santas era la Virgen María, o la mujer se tenía que parecer a la Virgen María, y no gozar en las relaciones. Bueno, eso Sí, fue un sometimiento que hubo en la Edad Media hacia la mujer. Totalmente, ahí empieza toda la ideología Claro, de la iglesia con el muy tema. grande. Nosotros pensamos en las brujas de Salem, pero la otra estaba leyendo una nota, se calcula más o menos, anotadas, en Inglaterra hubo 57.000 mujeres quemadas en la hoguera, o ahorcadas, o de brujería, solamente en Inglaterra. Y se calcula que en Europa hubo más de 400.000. O sea, fue una cosa generalizada, fue Claro, algo que terrible. no fue solamente la iglesia católica, los protestantes fueron terriblemente Peor crueles todavía. también. Sí, Lo que todos, pasa los es que anglicanos, los calvinistas, los luteranos, todo. claro, lo que pasa es que no hay tanta prensa de ellos así, con testimonios, más bien se sabe de la iglesia, de la Inquisición, ¿no? Pero los otros fueron terribles también. sí, también se supone que es tener sexo solamente para procrear y no para tener placer, ¿no? Claro, el que decía las provocadoras eran las mujeres, ¿Sí? que hacían de que los hombres, los curas, no practicaran el celibato, y bueno, toda una ideología. Bueno, no hay que Este, olvidarse que para la iglesia la mujer no tenía alma. no, y Ah, aparte si era independiente, una mujer independiente y que se autoabasteciera,
era una bruja, porque no había posibilidad de que no fuera bruja, sino Imagínate. Claro, independiente. Eso iba a comentar dos cosas, que las brujas también era simplemente por el hecho de ser inteligentes o de cuestionar la autoridad, o sea, las feministas de aquella época las mandaban a eliminar, básicamente. Y por otro lado, el tema de que los curas no se pudieran casar, o el tema del celibato, era justamente para que no tengan familia, porque realmente si vos tenés familia tenés que dar parte de la plata de la iglesia para mantener a los hijos o a la esposa. Entonces también era para eso, para no repartir riqueza, básicamente. Sí, pero también imagínate algo tan reciente de que la mujer no podía votar, ¿no es cierto? Esto lo tenemos acá que nos pisa los talones. La mujer no podía votar, no tenía derecho a votar. Era un tema que nos pisa los talones, está acá nomás, no es... Acá en Argentina hasta el año 46 no podían votar. Claro, era loco, muy... Hace 30, 35 años acá en España me contaron que las mujeres no podían tener cuenta bancaria. Tenía que tener, no podían abrir una cuenta en el banco, tenía que ser el marido o el padre que la abriera. Hasta el 78, a partir de la Constitución del 78. Mira vos. Me parece que no se puso en práctica enseguida, ¿eh? En el 78 era, por ejemplo, si una mujer se iba de casa, ¿no? Se iba porque se independizaba o porque se trasladaba, el padre le tenía que hacer un documento como abandono de hogar, y eso era hasta los 25 años. Y en el 78 todavía seguían las leyes de Franco. No. Sí, sí. Todavía estamos que no le sacaron a toda la familia Franco todo lo que se robó Franco. Es increíble. Bueno, ya con eso queda claro entonces las diferencias de oportunidades que le daban un género al otro, ¿no? O sea, que no puede haber una cuenta bancaria, algo tan básico como eso, de Claro, pero administrar vos tu fíjate propio que dinero, ¿no? todavía acá no se hizo un juicio por la memoria histórica y terminó muriendo uno de los torturadores, Billy el Niño, de coronavirus. Se murió por coronavirus, igual ya estaba viejo. Acusado, Argentina hizo, la Servini de cubría denuncias, porque había algunos que eran argentinos españoles, que los torturó, los mató y todo eso. Todavía no se destapó nada. Por eso cuando dicen primer mundo, yo le digo, ¿qué primer mundo? Me estoy confundiendo. Queda mucho... El apellido. O sea, fuimos las últimas en tener el documento y por ende todavía sigue habiendo gente que tiene apellido de casada y que pierde su identidad. Porque es parte de tu identidad. O sea, mi abuela y gente conocida, digamos, de la edad de mi mamá, sigue siendo fulana de tal, o sea, de su marido, son propiedad. Realmente se separan y dejan de conocerlas. Sos divorciada de, y siempre está esa persona presente. Y también la otra cosa que quería decir, con respecto, por eso también estoy a favor del aborto, digamos, a mí, yo que soy ligada de tropas hace un par de meses, sin hijos, no tuve problemas, digamos, de que no me la negaran, ¿no? Pero a la intervención. Pero sí mucho cuestionamiento social. Acá Argentina 2019, donde la gente dice, opina obviamente porque tiene boca, porque es gratis, como siempre, pero esta cosa, incluso la ginecóloga se supone que tendría que tener cierta capacitación y una apertura mental porque está en contacto con nosotras. Y este cuestionamiento de, ¿y qué pasa si te arrepentís?
Le digo, pero ¿y si me arrepiento teniendo un hijo? Es la misma la pregunta. Prefiero yo arrepentirme en unos años de haber querido tener y adoptar, que es igual sigue siendo un hijo, que arrepentirme de haberlo tenido, ¿no? Haberlo traído al mundo. Me parece que es menos cuestionado traerlo y después arrepentirte porque no se dice eso, es algo totalmente oculto y la maternidad rosa sigue siendo un tema a solucionar, que no así la paternidad. La paternidad rosa, ¿dónde? O sea, que no estén divididas las tareas, o la paternidad que ausente. Es así, podemos hablar y evidenciar un montón, pero no se habla. Y bueno, estas cuestiones que todo el tiempo nos están juzgando, como la de, claro, la romantización, como todo el tiempo nos están juzgando, e incluso como recién salió un poco el tema, ¿qué pasa si, como me dijo la ginecóloga, si en unos años vos te enamorás de un chico y ese chico quiere cumplir su sueño de ser padre con vos? ¿Perdón? ¿Qué me ves cara de Papá Noel, boludo? ¿Cómo me vas a decir cumplir el sueño? No vine al mundo para eso, no soy incubadora. Pero sigue estando impreso en su ADN, porque esa persona me preguntó 2 veces. Digo, una vez en consultorio, otra vez en quirófano. Pará. Ya llega a ser violencia, ¿me entendés? Porque imponer y darle con que... ¿Y qué pasa si y el sueño de él y el sueño de él? Basta de imponernos el sueño de otra persona, ¿no? No vinimos al mundo a eso y ya tendría que estar sabido, y cuando la persona sabe que lo tiene claro, tiene que cuestionarlo, ¿no? Porque cuando sí viene, cuando llega el chico o chica, ahí no podemos hacer nada. Entonces, si como adulto o adulta te cuestionas y decís, uy, vos que sí quería tener, bueno, hay 1 millón o más que sí están, y lo que hay que militar es el tema de la adopción. Entonces, bueno, hay muchísimo para hacer con eso. Sí, el tema es la libertad de elección, o sea, a ver, que Claro. si Ella yo quiere quiero no elegir tener por hijos, vos. si yo quiero no tener hijos y mi pareja sí, y bueno, a ver, será una de las cuestiones más en las cuales no somos compatibles y tendré que ver si quiero seguir con ese proyecto de pareja o no, porque a ver, tampoco voy a forzarme a tener o no tener hijos si es lo que yo quiero o no quiero, o sea, hay que respetar la voluntad de las dos personas, me parece. Pero la sí, es verdad, decisión es bueno, de con el tema del dos. cambio de sexo pasa algo parecido también. El tema de la gente que se quiere cambiar de sexo, tiene toda una cosa de que, está bien, en Argentina está disponible, te lo hacen y toda la buena, pero tenés toda una cuestión psicológica como de analizarlo para que no te vayas a arrepentir. Está bien, eso sí es algo más irreversible, pero bueno, recién estábamos hablando del tema de la vasectomía, ¿no? Bueno, o la ligadura de trompas, ¿no? Bueno, pero es una elección propia y se supone que uno la hace ya tiene tomada la decisión cuando llega. En todo caso, decime cuáles son los pros y los contras, pero no me trates de convencer de no hacerlo o de sí quedar embarazada, mejor dicho. No me trates de convencer, decime qué va a pasar, cuáles son las opciones, pros y contras, nada más, pero no me tenés que bajar líneas, ese es el tema. Déjame elegir libremente. Sí, por otro lado, en ese estudio que les comentaba, mostraban que a los varones no se les niega en ningún momento de su vida hacerse la ligadura. O ¿cómo se dice? Ah, la vasectomía. Exacto. Bien, no, pero acá no se lo quiere hacer No nadie. Sí, es son irreversible, raros, pero La vasectomía no es irreversible, eso es lo que pasa. Claro. La vasectomía se vuelve a revertir. Vos te la podés hacer y después
sacártela y no es... Pero para mí está bueno porque es como que siempre las mujeres nos sometemos a o pastillas anticonceptivas o ligadura de trompas o esto, lo otro, y los hombres no. Entonces, a mí me parece más interesante fomentar el tema también de la vasectomía, ¿no? Como para que también se hagan cargo, porque ellos también tienen hijos, no somos nosotras solas, ¿no? Y justamente por lo que decía Isidro, que es tienen un temor reversible, en cambio bárbaro las con eso. mujeres... ¿Cómo? Que los hombres tienen temor con eso. Tienen mucho temor. ¿Y por qué no? Claro. Imagínate el temor que la tenemos mujer- las mujeres de meternos No, esas seguro, pastillas seguro, que son, seguro. Son te venenos. enferman un montón, hasta te dan cáncer. Acá la cosa es así, yo lo tengo re claro. Si los hombres tuviéramos hijos, hace miles de años que ya el aborto sería legal y normatizado. Es un problema del patriarcado, esto es así. Totalmente, porque los que opina la iglesia, que se tiene que callar, y todos los demás, los senadores, los diputados, que son todos hombres. Y cuando hicieron una de la votación, que se perdió el aborto, o sea, ganó el no al aborto, opinaban todos y no habían invitado a grupos que están en el tema, de mujeres que estuvieran en el tema, ¿viste? No, es de locos esto. Aparte, por ejemplo, una cosa terrible acá en la iglesia, porque se está descubriendo muchas cosas de pederastia. Había una organización del Opus Dei, que eran todos de curas, pero de muchísimo dinero, que tenían hasta casas, diferentes casas donde llevaban a los chicos, ¿no? Entonces hicieron muchas denuncias y qué sé yo, chicos que ya son grandes, que pudieron denunciar después de tener como 30 años, y un arzobispo, con el tema esto del aborto y qué sé yo, decía, bueno, pero el aborto es un asesinato, en cambio la pederastia no. ¿Viste? Cosas así que vos decís, pero ¿cómo puede seguir este tipo? ¿Viste? Sí, como el tema de decir, bueno, estamos en contra del aborto. Bueno, está bien, no tengo ningún problema. Te traigo a mi bebé, te lo doy y vos lo alimentás y le das educación y todo eso hasta los 18 años. Ah, no, 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 no. Eso sí que no, ¿viste? Ahí se Pasa abren que de pie. para los antiabortos, la gente tiene derecho a nacer. Después que naciste, jodete. Arreglátela como pueda. Hay un, por ejemplo, hay un video, un DVD de George Carlin, que es un norteamericano que habla sobre el aborto, hace stand-up, y la parte del aborto es maravilloso como el tipo lo explaya, ¿no es cierto? Tiene varios temas, ¿no? Pero uno de esos del aborto es maravilloso, no tiene perdición. Se llama George Carlin. El tipo ya desaparecido, murió en el 2007, pero hace una apuesta o una descripción con respecto al aborto de una manera muy divertida, por decirlo de alguna forma, pero se los recomiendo. Sí, lo escuché. Mandalo, ¿por qué no nos mandás Sí. Bueno, lo mando. Lo mismo que, por ejemplo, yo vi una película japonesa el otro día con respecto a la adopción, donde el bebé que había tenido no era el de él, y bueno, es toda una confusión, y ahí te da todo el tema de la adopción y de por qué una cosa y la otra, porque se cambiaron los bebés, y cuando nació, cuando fue creciendo, la justicia vino y dice, bueno, este bebé no es suyo, le corresponde a tal familia, y ahí se empiezan a tejer un montón de cuestiones que son bastante interesantes. Esta película fue, bueno, galardonada varias veces, creo que del 2010, 2011, es una película japonesa. De todas formas, la voy a subir si quieren. Bueno, Edu, te decía, si lo mandás al grupo de WhatsApp, hace un comentario para que la gente sepa de qué se trata, darles un poco de contexto. Amigos, ya son las 7, deberíamos ir dejando el espacio, pues recuerdan que es la cuenta de la reja. Así que no es mi intención cortarlo, yo por ahí seguiría charlando, pero ¿les parece si por hoy vamos redondeando?
Bueno, Bueno, para la semana que viene, ¿qué planteo hay? Shirka, vos es que tenés anotado todo. Quiero leerles esto y así nos inspiramos para la siguiente semana. ¿Qué pasa si uno imagina que va a vivir 3.000 o 4.000 años para no asustar con la palabra inmortal? De inmediato, todo se modifica. Sí. Esto es porque el tiempo y la finitud es el condicionamiento más importante de nuestra vida. Exacto. La desaparición del tiempo como límite sería para nuestra conciencia un salto cualitativo tan importante como lo fue la oposición del pulgar en los primates. Nuevas funciones generaron nuevas conexiones nerviosas, modificación del sistema en general y en síntesis otra especie. Entonces, capaz que podemos con esto hablar de la RBU y el tiempo. Me parece saber de quién lo escribió eso. A ver, lance, ¿quién fue? Bueno, el negro escribió sobre eso, y el negro escribió en un momento, decía que el ser humano iba a evolucionar o iba a dar un salto cuantitativo cuando viviese 200 años. Entonces, en esos 200 años, el ser humano iba a comprender de lo que se trataba o de qué se trataba esto de vivir y ser solidario. Pero bueno. Sí, es hermoso eso que encontré. ¿Qué material Sí, está? Discúlpame. la mando. Está en 1989, Consecuencias de la Revolución Tecnológica. Ah, bueno, gracias. Ahora Y podemos estaba hablar de eso, ¿no? buscando, El avance de la ciencia y la medicina y cómo estira la calidad, cómo mejora la calidad de vida y la esperanza de vida, ¿no? Y relacionarlo eso con la renta básica, o si quieren también con el tema de las jubilaciones o no, y todos esos temas. claro, el tema del horizonte temporal, ¿no? Y para hoy día quería encontrar, pero la verdad es que no encontré, y si alguno lo encuentra, el negro hablaba de los niños. Me acuerdo solo unas pequeñas partecitas que decían, mientras unos estaban riendo y alegres, algo así, y otros no tenían fuerza ni para llorar. Algo así me acuerdo. Sí. Paisaje interno, ¿no es? Paisaje interno, bueno, lo busqué en el paisaje humano y no alcancé, ahí no lo encontré, pero por ahí está y por ahí sirve, ¿no? Como para ir haciendo alguna síntesis entre todos nosotros y generar estas frases que conocemos y que también inspiran mucho y que podríamos conectarlas con nuestros temas sueltitos y renta básica, qué sé yo, ¿no? O sea, algo así ha estado apareciendo últimamente, como encontrar estas frases que nos unen. Y para la siguiente les leí eso porque me parecía con el tema de el tiempo. ¿Podríamos puntualizar más? Capaz. O abrir más todavía, no sé. ¿No? Entonces, por ahí, ¿les va? Sí. El horizonte temporal tendría que ser, ¿no? Meta. Claro, si dejamos un tema acá ahora, entonces le podemos avisar luego. Y si no, tenemos que irlo conversando en el camino, pero si les No, va, lo del tiempo está bien, es muy amplio, pero está bien. Sí. Ya ya. googleé y salió por Google salió lo del negro, consecuencia de la revolución tecnológica. Está, así que si se googlea ahí salió. Es un... Bien, ahí está. Consecuencia de la revolución tecnológica y también tiene que ver con cuánto empleo va a existir, las máquinas trabajando y nosotros qué podríamos estar haciendo como especie. Sí, no, por supuesto. Bien, Les buenísimo. recomiendo sobre el tema del trabajo, ese videíto corto que publiqué, es una especie de charla TED, que habla justamente de todo el tema de la capacitación que tenemos, cómo en realidad nos siguen educando para hacer trabajos de años atrás.
y las profesiones del futuro cuáles van a ser, y que básicamente lo que recomienda es que el hombre aprenda a adaptarse a trabajar en conjunto con la máquina, y no tampoco la máquina sola ni el hombre solo, porque la máquina te reemplaza fácilmente. Entonces, el tema de aprender laburos que impliquen eso, ¿no? La colaboración entre el hombre y la máquina. Gracias. Bueno, amigos, un placer verlos hoy. Bueno, Igualmente, cuídate. Igualmente. Que vemos, estén chau, muy bien todos. Silvia, que vaya bien en esa operación. Haremos Sí, pedidos. Que estén muy Bueno. bien. Fuerza. Paz, fuerza y alegría. Chao. Vos también. Un beso grande. Hasta Chao, la próxima. chao, Leo, hasta Chao. la próxima. Ay, Ceci, les salió muy bien. Ceci, Diego, estaba muy bien ese trabajo que han hecho. No, estaba trabadísimo. Chao. Son actores profesionales. Me Sí. encantó. Chao, hasta luego, un beso. Chao, hasta el lunes. chau.